Saludos y bendiciones para todos mis hermanos. En este momento, pues, agradecido con el Señor de poder expresarme frente a ustedes en este tiempo en el que estamos comenzando un nuevo año. Comenzando un año que para muchos tiene varios significados, que es un año donde Dios ha dado palabra de forma distinta, diferente para cada persona conforme a su llamado y a su propósito. Pero que en este tiempo pues nosotros estamos honrando al Señor con nuestros ayunos de primicia. Entonces bien, quiero compartir la palabra del Señor en esta tarde con todo el ministerio. Y quiero que de los diferentes países donde van a escuchar el mensaje, quiero que lo tome y lo reflexione y para que pueda ser edificante en su vida, para que pueda ser verdaderamente una edificación. Amén. Ahora, amados, yo quiero que usted me acompañe en la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Hay una palabra muy buena, muy extraordinaria allí en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Y dice de la siguiente manera, dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, la promesa de una provisión muy alta, ¿no? Pero quiero que hablemos algo en específico en este momento. Y es que en el marco del comienzo de una nueva etapa, de una nueva era, en el comienzo de lo que es este año 2023, que puede significar el comienzo de una transformación, el comienzo de algo importante, tal vez lo más importante que puede pasar en su vida pudiera ser este mismo año que está comenzando. Entonces, quiero que usted preste bastante atención, porque tal vez lo que vamos a hablar hoy le pueda dar a usted el fundamento para poder tener la fortaleza, la fuerza, para poder llevar adelante lo que el Padre haya puesto en sus manos, lo que el Señor haya dirigido en su vida. Y lo primero se trata de que el versículo que hablamos habla acerca de darle a Dios los bienes y los frutos, ¿verdad? Pero no me llama tanto la atención eso, sino lo que dice comenzando el verso. El verso dice: honra a Jehová con tus bienes, honra al Señor con tus bienes. Y la palabra que a mí me llama la atención y es la que vamos a hablar, el tema que vamos a hablar en este momento es la revelación de la honra. Sí, la revelación de la honra. Porque ¿qué pasa? Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que nosotros no podemos actuar sobre algo que desconocemos, sobre algo que no está muy claro para nosotros. Entonces, la revelación quiere decir es algo que está cubierto y quitarle el manto, quitarle lo que no lo deja ver. Eso es una revelación. Entonces, lo que quiero es que usted pueda comprender junto conmigo, a través de la Escritura, la importancia de la honra. Mire, podemos leer muchos pasajes de la palabra acerca de lo que es el comienzo, ¿no? De lo que son las fiestas de primicia, de presentarle a Dios lo primero en el año, ¿verdad? Comenzando el año, presentarle a Dios lo mejor que tengamos. Eso es bueno y es importante. Pero lo más importante aún es comprender, entender lo que es, lo que significa la honra. Porque más allá
del acto como tal. O sea, más allá de que usted traiga lo que haya dispuesto en su corazón a hacer y las primicias de sus frutos o el sacrificio que usted haya presentado al Señor, más allá de eso, tiene que haber algo mucho más intrínseco que lo lleve usted verdaderamente a comprender lo que significa la magnitud de lo que usted está haciendo. Honra, digamos, bíblicamente hablando, la palabra honra quiere decir kabod, quiere decir peso de gloria, un peso. Cuando nosotros honramos a alguien, estamos dejando ver el peso que tiene esa persona en nuestra vida. Por eso el Señor dejó muy claro establecido el principio de honra a tu padre y a tu madre. Es decir, honra a estas personas que son o que deberían ser las más influyentes en tu vida como persona, como ser humano. Deberían ser las personas más influyentes en tu vida. Por eso el Señor lo primero que te demanda es que las honres. Honrar es tener una admiración por alguien. Honrar es tener la claridad de que hay algo mucho más arriba, mucho más elevado, que nosotros debemos de percibir y de honrar. Y en el caso concreto, específicamente en el caso de Dios, del ministerio, de la iglesia, la honra al Señor tiene que ser tu prioridad y mi prioridad. Ahora, yo no puedo honrar algo o a alguien del cual desconozco. Yo no puedo honrar algo o a alguien con el cual no me sienta identificado. Por eso lo primero que tenemos que revisar nosotros es nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos en Dios? ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Somos hijos de Dios? ¿O qué somos? Y esto tiene que ver mucho con identidad. Porque la identidad es lo que te va a marcar a ti. Y la identidad es una propiedad, es nuestra. Dependiendo cómo yo me identifico, entonces de esa misma manera voy a actuar. Entonces, si nosotros no nos percibimos, o no solo que nos percibamos, sino que no creamos o que creamos que somos hijos de Dios, lo primero es eso, saber que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, entonces ahí también se tiene que cumplir el principio de la honra. Honra a tu padre. Entonces, honrar al Padre tiene una connotación muy grande. Porque nosotros vemos en la palabra, hay una revelación muy fuerte. Hay una palabra en el libro de Marcos que es impresionante. Porque cuando no hay honra, ¿qué hay? Hay deshonra. Si no honras, hay deshonra. Entonces, el reconocimiento de la honra, en este caso, en el reino, ¿cómo trabaja el reino? Entonces, en el reino es un intercambio. Tú me honras y yo te honro. El Señor dice, yo honro a los que me honran. Es decir, más allá de que podamos hablar y decir acerca de lo que es las primicias o los diezmos o cualquier otro principio que tenga el Señor, más allá de que lo podamos hablar, la cuestión está en que tienes que tener la identidad.
es que tienes que reconocer que hay un Padre, que se merece una honra. Y que cuando tú lo reconoces, entonces tú vas a recibir honra de parte del Señor. Porque la palabra de Dios lo dice muy claro. Él va a honrar a los que le honran. Y la honra es darle honor, es darle su lugar. Y en este caso, en el caso de Dios, es darle el primer lugar. Porque cuando tú le das el primer lugar a Dios, entonces todo lo que tú hagas, todo lo que tú vayas a hacer, todos tus planes, todos tus proyectos, lo primero que van a tener es a Dios. Tú no vas a decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero vamos entonces a consultar al Señor. Vamos a ver si es la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Le voy a preguntar a mi padre, le voy a preguntar a papá, ¿qué puedo hacer? Y le voy a preguntar a papá, porque papá se merece esa honra, de que yo lo honre en mis acciones. Porque lo que me va a llevar a mí a tomar acción en cumplir principios, lo que me va a llevar a mí a doblegar mi ego, a doblegar mi carne, a tener dominio propio, es el reconocimiento de Dios en mi vida. Es en tener claro que lo primero es el Señor. Entonces, cuando yo mantengo ese principio en mi vida, entonces es allí donde verdaderamente yo le estoy dando la prioridad. Le estoy honrando a Dios. Estoy honrando a mi Padre. Cuando comienzo a caminar, no por lo que yo crea que es bueno, sino porque yo voy a caminar conforme a los principios que Él estableció. Entonces no se trata de mi opinión, no se trata de que suena bien porque me parece extraordinario, no se trata de que es bueno porque emocionalmente me hace sentir, porque en el caso del Señor no es por sentimiento ni por sentimentalismo, sino que hay unos principios establecidos. Y como están estos principios establecidos, nosotros tenemos que guiarnos por ellos. Y de tal forma honramos al Padre. Y esa honra se va a ver reflejada en todo lo que hagamos. Pero lo primero es que nosotros tengamos revelado en nuestra vida la honra. Porque la honra, mire, grábese, la honra en Dios es intercambio. Es un intercambio con el Señor. Yo honro a los que me honran. Es un intercambio. Ahora bien, veámoslo más de una forma más bíblica, ¿no? El libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 6. Vamos a leerlo del verso 1 al 6. ¿Qué pasa cuando no hay honra? ¿Qué pasa en el Señor cuando no hay honra? Y quiero hablarles de nuestra máxima referencia en la palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en el libro de Marcos, vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera. El libro de Marcos 6, 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. O sea, la gente estaba admirada y decía, wow, qué impresionante la palabra, la autoridad, los milagros que sucedían
en ese momento cuando el Señor Jesús está predicando en la sinagoga. Pero la cuestión es que de un momento a otro eso cambia muy rápido. Sigamos leyendo. Entonces dice, estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces se hacen la pregunta, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y entonces se escandalizaban de él. O sea, mire cómo cambió la cosa tan rápido. Primero había una admiración, los milagros impresionantes. Pero yo no, espérate un momentito. Este no es el carpintero. Ya va. Este no es el hermano de Simón. Este no es, mire, pero las hermanas de él están aquí. O sea que ya no es tan relevante como se vio al principio. Ahora la pregunta que uno se hace, ¿cómo cambió? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se pudo cambiar de un estado a otro tan rápido? Entonces, ¿cómo pudo haber un cambio tan drástico? Porque la cuestión es, y esto pasa mucho en las iglesias y en los ministerios, porque Jesús había llegado a su tierra. En este caso, vamos a ponerlo más claramente, este es una persona del ministerio, esta es una persona de la misma iglesia. Entonces, Dios lo usa, está bien, pero tiene que venir una palabra de alguien, de otra persona, para que lo empiecen a reconocer, alguien que es de afuera. Pero como este era de adentro, y era el hermanito que predica en la iglesia, y el hermano que todo el mundo conoce, entonces, bueno, este es el pastor que escuchamos todos los días, todos los domingos. Entonces parece que no hay esa relevancia de ver a un enviado del Señor, de ver a un Mesías, al Mesías. No, él era el hermano de María. En otro lado, la fama de Jesús estaba regada por todos lados y estaba haciendo lo mismo. Milagros, señales, prodigios. Y era una revolución por todo donde pasaba Jesús. Pero cuando llegó a su ciudad, a su espacio, entonces la gente se maravilló al principio porque no lo reconocía. Cuando reconocieron que era el hijo del carpintero, entonces se cayó toda la gloria. Entonces no lo honraron como el Mesías, no lo honraron como los demás gente decía, wow, este es el hombre, ¿quién será? ¿Será Elías? ¿Quién será? O sea, es uno de los profetas. Pero aquí lo conocían. Y como lo conocían, no lo honraron. Ahora mire lo que pasó. Dice, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, escuche, sin honra, sino en su propia tierra. La gente no honró a Jesús. O sea, no le dio la honra al Señor. Y como no le dio la honra al Señor, porque la honra es un intercambio, ya lo habíamos hablado, entonces mire lo que pasó. Y dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorrían todas las aldeas enseñando. Es decir, mire, cuando no se honra al Señor, entonces la unción no fluye.
el mover del Espíritu Santo no fluye. Y esto tienen que entenderlo muy bien. Porque ¿qué pasa? Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver el poder de Dios moviéndose. Queremos en nuestra vida cambios extraordinarios que el Señor haga. Queremos ver nuestra familia alcanzada para el reino. Queremos ver el ministerio avanzando, creciendo. Queremos que la economía cambie y se nos sea para mejor. Pero ¿qué pasa? Al momento de ser realistas, entonces no honramos al Señor. Y si no honramos al Señor, entonces el intercambio se detiene. Entonces el Señor no puede hacer lo que Él quiere hacer porque no estás cumpliendo o no estamos cumpliendo con este principio. Porque de nada sirve, amados, que nosotros hablemos de primicia, de diezmo, de ofrenda y de otros principios para el avance, para el crecimiento, para los logros, cuando no se cumple con el primer requisito y el más importante. Porque a la hora, amados, mire, sea en el tiempo de la ley, sea en el tiempo de la gracia, si no hay honra, no hay nada. Se detiene el fluir del Señor. Si no entendemos, si no se nos es revelado la honra. Y ese es el llamado de atención del Señor para nosotros. Tenemos que honrar al Señor. ¿Con qué lo vas a honrar? Con todo. Tenemos que poner a Dios de primero. Cuando nosotros pongamos a Dios de primero y sacrifiquemos lo nuestro por lo de Dios, entonces allí verdaderamente va a empezar un cambio, una transformación. Allí verdaderamente nosotros vamos a ver el poder de Dios fluyendo. Jesús no pudo hacer milagro, excepto que por ahí un dolorcito de cabeza, una cosita, ya. Porque no se puede, porque la incredulidad era muy tremenda. Porque no le daban el lugar que Él tiene. No lo honraron. No lo honraron. Y me llama mucho la atención porque pasó al principio también. Caín y Abel llevaron una ofrenda al Señor, ¿verdad? Ahora, sabemos que Dios aceptó una y la otra no. Pero ¿por qué aceptó una y la otra no? Porque en principio uno dio lo que pudo llevar. Y el otro llevó lo primero, lo más gordo, lo más bonito. Llevó la honra primero. Porque cuando tú le das lo mejor al Señor, lo mejor, es porque entonces tú lo estás poniendo por encima de las demás cosas. Lo pones por encima de tu necesidad, lo pones por encima de todo lo que a ti aparentemente o lo que uno piensa que está bien. Y entonces, allí cuando nosotros hacemos eso, entonces le estamos dando verdaderamente el lugar que el Señor merece. Y la otra, no es que si nos parece o no nos parece hacer una u otra cosa. No, es que el Señor siempre tiene que tener el primer lugar. Amados, el día que nosotros estemos dispuestos a hacer cualquier cosa por el reino y por el Señor, en ese momento es que nosotros verdaderamente vamos a ver cambios reales. Lo demás podemos hablar, podemos argumentar, podemos tener mucho conocimiento, podemos discernir sobre muchas cosas, podemos estar o no estar de acuerdo con una XY, pero eso no va a ser un cambio real. El cambio real va a estar cuando tú estés dispuesto a darlo todo por el Señor. Cuando tú pongas a Dios de primero antes que tu trabajo, antes que tu casa, antes que tu vida, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron la gente que fueron grandes en el Señor. El día que nosotros tengamos ese tipo de mentalidad,
entonces nosotros vamos a ver los milagros más extraordinarios. Vamos a ver el fluir del Espíritu Santo más grande que hayamos visto en nuestra vida. Por eso te estoy hablando ahorita, comenzando el 2023. Tú quieres ver cosas extraordinarias. Entonces tienes que estar dispuesto y estar dispuesta a hacer cosas grandes para el Señor. Y poniéndote tú detrás y honrando primero al Padre. Porque si Él es tu Padre, ¿dónde está su honra? Él hace la pregunta. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde me estás honrando? Y amados, la cuestión no es la ofrenda. La cuestión no es lo que tú puedes dar. Porque ¿qué le puedes dar tú a Dios? ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Es nada, es efímero. Lo que Él sí necesita es ser honrado. Y mucha de la honra viene por la obediencia. Si obedecemos los principios, tenemos bendición y victoria. Eso lo habla el Señor claramente. Amados, porque Él sabe que el Señor no acepta cualquier cosa, que esa es la otra. El Señor le dijo a Moisés, que el pueblo traiga ofrenda voluntaria de corazón, pero que traiga oro, plata, cobre, o sea, que traiga lo mejor de lo mejor. Sí, es voluntario, pero tiene que ser lo mejor para el Señor. Mire, y le voy a dar el versículo donde se acabaron los sacrificios, donde el Señor dijo, no quiero más sacrificio. Vámonos a Malaquías, libro de Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 8. Mire lo que dice la palabra. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? Señor, pero si ayuno, yo oro, yo canto, yo alabo, hasta bato la palma los domingos. ¿Y por qué yo no veo resultado? Porque yo no veo nada. Entonces mire lo que dice el Señor. Y se lo digo a los sacerdotes, porque menosprecian mi nombre. Y decían que hemos menospreciado tu nombre, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Escuche la palabra. El Señor, ¿en qué te hemos deshonrado? Aquí. ¿En qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofreces animal ciego para el sacrificio. Cuando ofrece un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y asimismo, cuando ofrece el cojo o el enfermo, no es malo. El Señor está diciendo, hey, lo que estás haciendo está mal. Y todavía está preguntando que si es malo o no es malo. Cuando yo pedí ofrenda y cuando yo pedí lo primero, entonces la ofrenda tiene que ser el mejor cordero. No es el mocho, no es el cojo, no es el enfermo, no es el tuerto, no es el que le falta un ojo. Entonces, es una deshonra. Por eso el Señor dice que me deshonraron con lo que traían, porque traían
lo que le sobra. Ah, el Señor sabe que yo no tengo. No, el Señor conoce mi condición. Él sabe que yo no puedo ahorita. Bueno, vamos a ver que esto me sobró de este mes. Lo podemos llevar al Señor. Mire, con ese tipo de mentalidad no se conquista a nadie. Con ese tipo de mentalidad no se logran cosas en el reino. Entonces, mire lo que termina diciendo el Señor. Para que usted tenga una idea. Él dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Llévaselo al príncipe. Llévaselo a tu príncipe. A ver qué te va a pasar. A ver si te lo va a aceptar. Si no te lo acepta un príncipe, imagínate el Señor de los señores, el Rey de Reyes. Entonces, ese tipo de mentalidad de que, bueno, Dios sabe. No, yo le voy a dar esto porque Dios conoce que este mes no está muy bueno. Eso es muy triste escucharlo. Entonces, allí estás poniendo tus prioridades por encima del Señor. Y cuando se trata de primicias, diezmos, ofrendas, entonces tienes un cero delante de Dios. Porque tú puedes llevar, pero la cuestión no es lo que lleva, porque a Dios no le hace falta lo que tú lleves. El asunto es que tú lo honres, que tú le des el primer lugar y que tú lo sientes, que a ti te duela dar, te duela. Porque cuando Jesús vio a la mujer dar la ofrenda a la viuda, Él dijo, ciertamente está echado más que todo, porque todos han traído de los que les sobra. En cambio, esta mujer ha dado lo único que tiene. Me imagino que eso le dolía a esa mujer. Dar lo único que tiene, que darte sin nada, creyendo al Señor, entregándolo para Dios. Entonces, el asunto es una cuestión de mentalidad y es una cuestión de recibir la revelación de la honra. Y esto solamente hablando del Padre, porque tienes que honrar a tu pastor, tienes que honrar a tu líder, tienes que honrar a tu apóstol, tienes que honrar a la gente que Dios ha puesto a pagar un precio por ti. Ese es el poder de la honra. Porque si no, pasa lo que pasó con Jesús. Como es el pastor que siempre ves, como es el hermano que siempre escuchas, entonces te familiariza y dice, bueno, pero este no es el hermanito tal. Como le dijeron a Jesús, bueno, este no es el hijo del carpintero. Y no es el hermano de Simón. Aquí no están las hermanas de él. Entonces se familiariza y entonces se menosprecia. Se deshonra. Entonces, amados, tengamos conciencia, primero. Y que se nos han abierto los ojos del entendimiento para tener clara en el corazón y en la mente la revelación de la honra. Si tú honras, Dios te honra. Y comenzando este 2023, tienes que honrar al Señor para que termines honrado este año. Tienes que honrar en enero para que cuando llegue diciembre, llegue honrado, llegues con honra. Porque entonces de ti salió lo mejor y el Padre te va a devolver lo mejor. Amados, espero que les sea de bendición. Espero que seas edificado a través de este mensaje. Y espero que se convierta en una práctica interna. Porque nadie te puede obligar. Esta es una relación tuya con el Señor. Este es un principio tuyo con el Señor. Entonces, espero en el Señor que les sea de mucha edificación a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. El Señor nos dé entendimiento cada día más, sabiduría para hacer las cosas. Amén. Muchas bendiciones para todos.